Mr. Donuts, abiertos las 24 horas, presenta. Gracias por continuar con nosotros. Esta mañana hablaremos sobre la necesidad de la depuración del sistema judicial. Para ello se encuentra en esos estudios el juez del Juzgado Sexto de Instrucción, Roberto Arévalo Ortuña, a quien damos la más cordial bienvenida. Juez, muchas gracias por atender la invitación. Al contrario, el agradecido soy yo. Félix Garry Safi, ex fiscal general de la República, a quien también damos la bienvenida. Señor Safi, muchas gracias Buenos días. por acompañarnos. Un gusto estar con ustedes. Y Ulises del Dio Guzmán, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Bienvenido, Ulises. Gracias por la invitación, Romeo. Es un gusto estar con estos distinguidos juristas. Muchas gracias por acompañarnos. Sin duda alguna, ustedes saben que es de carácter obligatorio preguntarles sobre esta situación que se está dando en nuestro país respecto al caso Francisco Flores. Vamos a hablar más adelante, por supuesto, sobre la necesidad de la depuración que tiene el sistema judicial, sobre los casos que se ventilan, incluso en la Corte Suprema de Justicia, que tienen reserva. De hecho, el juez que lleva el caso del expresidente Francisco Flores, el juez Levis Italmiro Orellana, tiene 5 demandas en la Corte Suprema de Justicia. Eso lo ha confirmado ya los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y se está ventilando en Corte Plena. Hay reservas sobre estos casos que se ventilan en torno al juez Levis Italmiro Orellana. Pero juez Arévalo, ¿cuál es su comentario sobre lo que está pasando, su análisis sobre lo que está pasando en torno al caso Francisco Flores? Hay muchos elementos sobre esto, ¿no? Uno de ellos es que nuevamente el juez Levis Italmiro Orellana benefició a Francisco Flores con regresarlo a su domicilio. Si no hubiese sido por la querella que interpone una demanda, pues el caso o el expresidente hubiese regresado a su vivienda. Ahora habrá que esperar la resolución de la Cámara. También el papel de la Fiscalía General de la República. Ayer la querella dijo, mire, estamos asumiendo nosotros el papel que debería asumir la Fiscalía General de la República en términos de que no puso ninguna demanda, ¿no? Luego de conocer la resolución del juez, no se pronunció, por decirlo de esa manera, luego de conocer la resolución del juez. Y por ahí también el tema de que todavía no se sabe si Francisco Flores será acusado del delito de lavado de dinero. ¿Le parece normal todo este procedimiento, estas situaciones que se están dando? No en relación a la fiscalía y un poco a la querella. Si bien, si este servidor hubiera tenido el caso, yo no le hubiera dado medida sustitutiva porque no confío en que no va a tratar de huir. Pero si el juez Orellana confía, pues es muy su criterio. Pero ¿por qué digo de fiscalía y querella? La primera vez que le dio medida sustitutiva, ni fiscalía ni querella interpusieron el recurso que ahora interpuso la querella, que es de efecto suspensivo, que va a interponer apelación y se suspende el efecto de la sustitución de medida cautelar hasta que la Cámara decida. No lo interpusieron, no importa lo que digan. Si lo hubieran interpuesto, no se hubiera dado. Hubiera también aplicado el efecto suspensivo y el juez Orellana hubiera mandado el caso a la Cámara y esperar. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que la primera vez, Fiscalía y querella, aunque hayan apelado, estaban de acuerdo que se fuera para su casa. Y después salen descargándose las vestiduras diciendo, ¡qué barbaridad! Echándole el muerto todo al juez. ¿Se muestra desinterés de parte de la Fiscalía? A mi criterio, sí. A mi criterio, sí. Es decir, aparece la Fiscalía diciendo, corresponde a nosotros decidir si hay delito de lavado de dinero. Corresponde a la Fiscalía interponer la demanda, pero no corresponde a la Fiscalía decidirlo, eso le corresponde al juez. Ahora, juez, cuando la Fiscalía no pone un recurso, digamos, cuando el juez Levis Italmiro Orellana decide la primera vez que Francisco Flores vaya a su residencia, cuando la Fiscalía no pone un recurso, ¿será porque conoce más o menos la situación de salud del expresidente Francisco Flores? Luego vienen los exámenes, usted recuerda, ¿no? Y es una posibilidad. Se decide regresar a Francisco Flores a su vivienda. Es una posibilidad que haya sido por ese motivo. Pero el hecho que se quedaran callados me hace pensar que no lo conocían. Porque yo, de fiscal, por lo menos hubiera podido decir eso. No me opongo al cambio de medida cautelar porque este hombre está enfermo. Y entonces requiere una serie de tratamientos que es mejor que esté
en su domicilio y no en una celda. Pero no lo dijo. Al no decirlo me hace pensar que no lo sabía. Ok. Ulises, ¿cuál es su opinión respecto a este tema? Bueno, considero de que el juez Levis y Talmira se está basando su decisión en un dictamen del Instituto de Medicina Legal. Instituto de Medicina Legal, hasta donde yo entiendo, es el que ha dictaminado que es preferible que para el tratamiento médico al que él todavía tendría que estar sujeto, es preferible que esté en su casa y no que esté en la Bartolina. Porque en la Bartolina de la DAN realmente, definitivamente, no hay condiciones para darles el tratamiento médico. Y el procesado necesita, hasta donde yo entiendo, ese tratamiento que es una enfermedad de la embolia que puede ser incluso sorpresiva, puede ser incluso de efecto fulminante. Pero naturalmente el juez no está calificado para determinar la enfermedad y el tipo de tratamiento y en qué condiciones. Eso lo tiene que hacer el Instituto de Medicina Legal. Si el instituto dice que tiene esa enfermedad, que este es el tratamiento, que es conveniente que se haga en tales y tales condiciones, y esas condiciones no las ofrece la DAN, sino que las ofrece pero según la la policía sí las residencia. ofrece la misma policía y el mismo director de la policía ha dicho, señores, aquí hay condiciones para la policía que no pueda está, desarrollar su tratamiento. la policía no está en lo mínimo calificada. ¿Por qué bueno, no? si no está ni siquiera el juez, que digo que es el que más sabe de conocimiento del derecho, por lo menos ahí en el proceso, mucho menos va a saber la policía médicos, de las entiendo. condiciones, no, pero la policía realmente es un ente interesado y es un ente parcializado y se nota con las opiniones que dicen. Entonces, aquí se necesita una opinión que sea técnica y que sea imparcial. El organismo que debe de garantizar esa decisión es justamente el Instituto de Medicina Legal. Y luego lo que hace el juez es justamente ya darle juridicidad, imprimirle valor a esa opinión técnica del Instituto de Medicina Legal. Por tanto, creo que el juez Levis y Talmira está resolviendo de conformidad con la técnica según lo que ha dictaminado el Instituto Instituto de Medicina Medicina Legal Legal. en todo esto? ¿Perdón? ¿Qué piensas del papel de la Fiscalía? El hecho de que, como decía el juez Arévalo, no presentó un recurso, ¿no? Conociendo luego, o luego de conocer, digamos, que el juez, en todo caso, benefició al expresidente Francisco Flores con seguir el juicio en su residencia. Bueno, lo raro de la Fiscalía General de la República es que en muchos casos realmente insignificantes, de modo indiscriminado, apelan por cualquier cosa que tienda a favorecer la libertad de los procesados. Cualquier cosa, incluso en ocasiones hasta irracionalmente. Pero en este caso, y en casos insignificantes también. En este caso, lo extraño es que ni siquiera dice nada ni apela. Ahora, yo creo que la decisión de no apelar por parte de la Fiscalía también es una decisión acertada, si es que fuese una decisión consciente. Porque si simplemente fuese una decisión tolerante, indolente, ahí sí sería recriminada. Pero si fuese una decisión consciente, en el sentido de que conoce los fundamentos de la decisión del señor juez, y esos fundamentos están basados básicamente en el dictamen del Instituto de Medicina Legal, que es un dictamen técnico, que es objetivo, que es imparcial, pues entonces la Fiscalía no tiene simplemente que estar interponiendo apelación irracionalmente de decisiones que cree que están bien decididas, que están bien fundamentadas. Okay. Félix, ¿cuál es su opinión respecto a este tema? ¿Está correcta o ve usted correcta la actitud de la Fiscalía y cómo procede el juez luego de conocer los dictámenes, ¿no? Los chequeos médicos realizados por el Instituto de Medicina Legal? Conste que ahí también está la observación y la opinión del médico particular del expresidente Francisco Flores. Mira, voy a hacer un pequeño contexto, una pequeña contextualización. Estamos hablando del sistema jurídico penal salvadoreño. Aquí no hay Estado fallido, aquí estamos hablando de Estado de Derecho, estamos criticando, estamos comentando. Hay un proceso penal que ha tomado un orden mediático importante porque se trata de un expresidente. Hay dentro de esa situación unas evaluaciones y ponderaciones de diferente orden. Tenemos la de la Fiscalía, evidentemente, como actor inicial. Eso, en el momento que se presenta la documentación pertinente, pasa a la responsabilidad jurisdiccional o del juez, y luego vienen los actores como la querella, la defensa y demás. Pero hay un sistema, y el sistema está funcionando. Obviamente, bajo el concepto de ideologización, pueden haber posicionamientos a favor o en contra, muy pasionales, demasiado pasionales o viscerales alrededor de lo que se haga o no se haga.
actor no importante, no principal es la policía. La policía está tomando una actitud ideologizada al hacer un circo mediático con la forma en que andan llevando y trayendo al Pero es que expresidente tiene que Flores. garantizar la seguridad. Ese es el trabajo de ellos, pero tampoco tienen que hacer un show ni estar opinando sobre las condiciones. Eso es competencia de medicina legal y del juez, obviamente atendiendo las solicitudes que haga la fiscalía, la defensa y la querella. Por eso digo, primero que nada hay que ver que el sistema judicial salvadoreño y el sistema jurídico está funcionando. La justicia está fluyendo de alguna manera y bajo las diferentes ópticas que todos podamos tener, vamos a poder opinar, ¿se está haciendo o no se está haciendo justicia? Pero lo importante es el derecho, cómo se está actuando materialmente el derecho. Y para mí se está haciendo todo tal como la ley establece. Que nos gusten o no nos gusten las decisiones que toma el juez, o las apelaciones, o las acciones que toma la querella o la fiscalía, eso es otra cosa. A ver, Ahora, ¿cómo le afecta al juez, cómo afecta este caso, Félix? ¿Cómo le afecta a este caso el hecho de que el juez tenga 5 expedientes abiertos en la Corte Suprema de Justicia? ¿Esto le resta credibilidad a la actuación del juez, de la forma como el juez está decidiendo? No, sobre el caso de Francisco para Flores? nada. Mira, lamentablemente, y a lo mejor vamos a tocar el tema cuando hablemos de la transparencia judicial, Ajá. el mismo ente que administra la justicia salvadoreña, o sea, la Corte Suprema de Justicia, tiene en su seno la entidad que depura a los jueces. Y hay casos, el doctor no me dejará mentir, que tienen más de 10, 12 años, casos de investigaciones de jueces que no se depuran, que no se mueven. Para mí, una acusación puede presentarse, pero si no hay una condena, si no hay una resolución No inhibe a final, un juez a conocer un caso. no inhibe en lo más mínimo. Cualquiera pudiera denunciar que el señor juez de tal lado me miró mal o me hizo cualquier y se pudiera presentar una denuncia, cualquier tipo de denuncias fundadas o infundadas, de todo tipo. Pero en tanto en cuanto no haya una resolución condenatoria firme de conformidad al sistema jurídico, nadie puede decir que una persona es corrupta o no. Ok, pausa comercial, regresamos en breve. Estamos de regreso. Voy a hacerle la misma pregunta a juez. Este hecho, o el hecho mismo de que Levis Italmira Orellana tenga 5 expedientes abiertos en la Corte Suprema de Justicia, no lo inhibe a seguir conociendo este caso. Entiendo, aunque la población lo piensa distinto. Dice, como un juez que tiene demandas o que está siendo cuestionado, pues sigue viendo un caso tan importante como el del expresidente Francisco Flores. Por otro lado, ¿qué piensa usted de lo que dice la Policía Nacional Civil, de la acción de la Policía Nacional Civil, ya que decía Félix Garrizafi, es un show lo que está montando la Policía Nacional Civil, cuando entiendo que es un ente auxiliar que lo que está haciendo es garantizar la seguridad del expresidente Francisco Flores, ¿no? Es una persona importante en el país y lógicamente podría suceder cualquier cosa, entiendo. Empecemos por la primera pregunta, Ajá. por la segunda pregunta y termino con la primera. Ok. Sí, yo creo que está excedida la policía. Realmente a la población no le interesa cuánto está gastando. Me parece que 24 policías cuidándolo en el Hospital de la Mujer me parece exagerado. Cuando lo llevaron de su casa a las Bartolinas del Adán, me pareció también más exagerado. Creo que ni siquiera cuando era presidente tuvo una custodia así. Entonces, quieren un protagonismo a la policía que no le corresponde, con todo el respeto que me merece la institución, que me merece mucho respeto, pero creo que quiere un protagonismo que no le corresponde. Con respecto a las denuncias contra el juez Orellana, 2 cosas. Primero, no lo inhiben. Y segundo, lamentablemente se les olvida de que el juez también es asistido por el principio de inocencia.
Si no hay una condena, ¿por qué lo vamos a tildar de corrupto? Su servidor tiene 3 demandas. Pero voy a hacer referencia a una cuarta que no es en investigación judicial. Su servidor presentó documentos para pelear por la Procuraduría General de la República. Y de repente me apareció una denuncia en Derechos Humanos en Santana, que extrañamente cuando terminó el proceso, que ya fue electa la licenciada Sonia de Madrid, me quitaron la denuncia. Entonces, las denuncias es un mecanismo que utiliza mucha gente para descalificar a un juez, lo cual es absurdo. Y como le decía al licenciado Safi, me decía un ex magistrado, la mitad de la gente que te conoce piensan que sos una excelente persona y la otra mitad piensan que sos un desgraciado, que son los que he fallado en contra de ellos. Oiga, juez, sobre este caso, solo para ir cerrando el tema del caso Francisco Flores, porque vamos a hablar más sobre el tema de la depuración judicial y la transparencia en el sistema judicial. ¿Cree usted que ha habido transparencia y contundencia en la forma como se ha manejado este caso de Francisco Flores? Creo que sí, es decir, yo estoy en el centro judicial, vi el desfile de periodistas que en gran medida garantizaron la transparencia del proceso. Fiscalía, insisto, se guardó un par de cosas que... Por eso acuñé el término contundencia, ¿no? También. Sí, pero sí, Fiscalía es la institución al cual, que también me merece mucho respeto, pero debo señalar que se guardó algo, no fue tan transparente, porque si fue a apelar de la resolución, estaba obligada a decirle al juez, le pido aplique el efecto suspensivo porque voy a apelar de su decisión. Y no lo hizo, y no porque los agentes fiscales del caso sean unos novatos que no sabían, al contrario, son de los más capacitados, son reconocidos por su experiencia y su capacidad. Y no haberlo dicho, no haber interpuesto el efecto suspensivo, y después ir a apelar y decir, nosotros estamos protegiendo los intereses del pueblo, me parece que no fueron tan transparentes. Ulises, ¿hay trato inhumano en esto? Como dijo el alcalde Norman Quijano, dirigente del Partido Arena, dijo también, me parece que se está actuando de forma inhumana también contra el expresidente Francisco Flores, tomando en cuenta, digo, los exámenes que hizo Medicina Legal, que no debemos o no tenemos por qué dudar que es una institución independiente, aunque algunos le acusan de estar favoreciendo, ¿no?, estos exámenes a favor del expresidente Francisco Flores. ¿Pero tú percibes lo mismo, que hay un trato inhumano contra el expresidente Flores? Yo en general sí creo que hay un trato inhumano. Y hay un trato inhumano en realidad no solamente porque él sea Francisco Flores, expresidente de la República, sino porque las condiciones en que se encuentra en la Bartolina de Aladán no son realmente condiciones dignas de un ser humano. Entonces ha habido trato inhumano con todos los que han pasado ahí. ¿Perdón? ¿Ha habido trato inhumano con todas las personas que han pasado ahí entonces? Está mejor en la casa de una persona realmente que las personas en la Bartolina de Aladán. Esa es la verdad. Lo que ocurre es que simplemente creemos nosotros que una persona que ya se encuentra en la Bartolina de Aladán, como que creemos nosotros que es culpable y está siendo procesado. Pero además, aunque la persona eventualmente resulte culpable, también tiene derecho a ser tratado como persona. Y una persona que se encuentra en detención provisional, en realidad, ¿en dónde dice que no va a tener derecho, por ejemplo, a tener sus alimentos, los alimentos apropiados, si él se los puede proporcionar por su medio, no se le han negado a sus Flores. medicinas, sus vitaminas? Mire, no es lo mismo verla desde afuera y escuchar lo que dicen que llegar ahí, que ni siquiera... ¿A usted le consta que a mí me consta, no, a mí me consta, a mí me consta. A ver, coménteme. No de él, pero a mí me consta que llega un pariente, no le permiten entrar, que llega un abogado con un escrito para que le nombre de abogado, de defensor, y no se lo permite que lo firme, se lo mande que vaya a buscar algún pariente.
perdóneme, esas no son condiciones jurídicas ni apropiadas para estar en un centro. A mí me consta que si llega un abogado y va a hablar con el cliente, está una cámara y están dos policías ahí viendo y oyendo qué es lo que están hablando, perdone. ¿Y eso es ilegal? No, por supuesto que es ilegal, es un retroceso. Yo fui a la ex Policía Nacional, al Palacio Nacional, antes que hubieran estos cambios, y con todo lo que se hablaba de la represión de la policía, pero no eran respetuosos. Recuerdo yo haber llegado a hablar con el cliente, la policía se retiraba, lo sacaban y lo dejaban uno en un corredor ahí, sin que nadie estuviera viendo, observando, grabando, nada. No, lo que ocurre es que cuando estamos en el ejercicio del poder, creemos que el poder lo ejercemos legítimamente. Y nos equivocamos. Entonces, y veamos muchos una nos cuestión. quedamos callados. Si las Bartolinas de la DAN no son las instalaciones más adecuadas, mucho menos las Bartolinas de la Montserrat, supongo yo y entiendo. Eso entonces, es como, mire, ¿dónde deberían de estar detenidas estas personas? No sé si tú has llegado, pero entrar a la Bartolina del Montserrat realmente es impresionante. Claro. Uno entra ahí y ve una escena dantesca. ¿Dónde deberían de estar siendo procesadas estas personas? El mal olor, la falta de respiración, un hoyo para que hagan sus necesidades. ¿Dónde deberían de estar siendo procesadas entonces? ¿En su casa? En los centros de detención, que son los centros penales, esos son los apropiados. Entonces Francisco Flores tendría que ir a un centro penal mejor. Realmente nunca han sido centros de detención provisional. Entonces, las Bartolinas son realmente si es así, una jaula Francisco de Flores debería de irse mejor a un centro penal. Debería estar en un centro penal, y ahí estaría mucho mejor, más apropiado. Y esto es que no todas son adecuadas, pero la mayoría de los centros penales son mucho mejor que las Bartolinas. Ok, sí he escuchado madres que dicen, quisiera que mi hijo mejor esté en un centro penitenciario y no en una Bartolina, como porque usted lo por dice. lo menos en Félix, los centros penitenciarios les permiten ir a visitarlos. sobre el tema de la contundencia, ¿no?, y la transparencia del caso, y obviamente en qué situación o dónde debería estar el expresidente Francisco Flores. Mira, yo creo que se ha generado mucha expectativa en los últimos, en la era democrática salvadoreña es el primer presidente que se procesa, aunque ya se han procesado varios, según nuestro amigo Carlos Jaime Dinarte, a quien le mando un saludo. Esto ha generado ese morbo, esa expectativa, ese interés mediático para observar paso por paso de lo que se está dando. Yo creo que cada uno está haciendo lo que le corresponde, inclusive la querella. Lo importante es que dependiendo de la ideología de quien está viendo, se pide más o menos contundencia. Entonces, obviamente, un 50% está pidiendo que la Fiscalía triplique esfuerzos y que ponga 40 fiscales. O sea, tú dices que es de ideología y no de justicia. Absolutamente ideológico. Si no, mira las elecciones pasadas, hubo 50%, la diferencia fueron 6,000 votos. O sea, entendamos que este es un tema ideologizado. El juzgamiento del expresidente Flores es indigno que se hayan perdido tantos millones y por eso está siendo procesado, pero no ha sido condenado. Mucha gente ya lo condenó, mediática o públicamente ya está condenado, o políticamente ya está condenado, pero no jurídicamente. No, claro, está el proceso. Entonces, ¿no? está Sigue el proceso y va a durar Félix, 6 meses. Si las personas piden sectores específicos determinados, si líderes de determinados partidos X como sea, ¿no?, de la sociedad civil, como quieras llamarles, piden de que se investigue a Francisco Flores por lavado de dinero, ¿es político eso? No, ¿Político electoral? No, es ideologizado. Hay una ideología detrás que puede o no corresponder con determinados sectores políticos, pero hay una ideología. Yo creo que es legítimo que se pida que se procese, pero también es legítimo que se le asegure su derecho a legítima defensa. También es legítimo que se le exija que diga dónde están esos dineros y que se aclare. Para eso es precisamente el proceso judicial. Lo que yo quiero denotar es que tenemos que desideologizar las instituciones para que hagan su trabajo de conformidad con lo que han aprobado las leyes de la República. Eso es todo. Que es culpable, que se le condene, que está en condiciones inhumanas, que se le pongan en condiciones humanas, porque primero que nada somos seres humanos y esta cosa da vueltas. En El Salvador todo cambia y pues en tanto apliquemos el derecho tal como está plasmado en las leyes, ahí está bien todo, pero hay que respetar la condición del ser humano y lo dicen los principios internacionales que tienen que aplicar los jueces de la República en todos sus casos judiciales. A ver, de repente la gente que nos está viendo dice, bueno, se pide que el expresidente Francisco Flores esté en una situación más humana, ¿no? Y voy a insistir sobre este tema solo para cerrarlo. Y la gente dice, bueno, entonces pidamos que todos los reos que están en las Bartolinas,
que todos los reos que están en los centros penitenciarios también estén en una situación Eso es correcto. más humana. Es que es correcto. Es que por ser el expresidente trato no humano, tiene que tener privilegios. Pero también la persona que está acusada injustamente por homicidio, que está pudriéndose en una Bartolina injustamente, también tiene ese mismo derecho. Si es que en la medida que igualicemos, que hagamos igual todo, sin la parte ideológica, entonces estamos haciendo Sí, derecho, sí. entonces estamos avanzando. Entonces, sí. No deberían haber Ese tipo de privilegios Ni la- para darles trato de ni- dignidad humana no debe dirigir un privilegio, debe ser igualdad para ni todos los tampoco que se deberían encuentran en haber esas condiciones. Bartolinas inhumanas para nadie. Sí, así es es. que ese es el principio que debemos pelear. Ahora, el punto es que antes nadie quizás ha puesto el grito en el cielo, no juez, hasta ahora, que es el caso de Francisco Flores, que es un expresidente, aparentemente todo el mundo está hablando de lo inhumano que son las Bartolinas, pero antes pocas personas habían reflexionado sobre ese tema. Sí, pero sobre todo pocas personas políticas de renombre. Sí. Porque, por ejemplo, un saludo a la licenciada Silvia de Bonilla, presidenta de Fundación Mujer Legal, estuvo sacando en Facebook fotografías impresionantes de las condiciones infrahumanas que están los reos en Montserrat. Es así, espeluznante. Y alguien me puede decir, pero son delincuentes. Sí, pero son seres humanos. Además puede ser que no sean Y delincuentes. además podrían ser que no sean delincuentes, que estén acusados injustamente. Pero suponiendo que fueran delincuentes, no significa que las instituciones que lo están juzgando deben de comportarse también inhumanamente con ellos. Es decir, porque entonces nos estamos poniendo al mismo nivel de ellos, si es que son culpables. Entonces, hasta ahorita de repente aparece un director de medicina legal asustado de las condiciones, diputados y figuras políticas asustados de las condiciones. O de las resoluciones que emite un juez, por ejemplo, ¿no? Cabal. Entonces, hay que agradecerle al expresidente Flores que esté preso, porque gracias a él está saliendo a la luz para todo el público, para todo el pueblo, que hay en condiciones inhumanas. Y si comparamos las condiciones en que él está, que no está en buenas condiciones, pero como están los de Montserrat, él está en un palacio. Ok. Vamos a hacer la pausa. Miren, hay un problema, no sé si comparten conmigo esto, un problema de credibilidad, ¿no?, del sistema judicial, lógicamente, como lo sucede también con otros organismos del Estado, como la misma Asamblea Legislativa. Pero en el caso del sistema judicial, la gente duda de cualquier resolución, de cualquier demanda, simple y sencillamente porque hay antecedentes o porque hay demandas, como las que tiene el juez Levis y Talmir, que no son depuradas, como las que dice usted, no juez, que tiene 3 demandas en su contra, que tampoco entiendo que han sido depuradas, no ha habido un fallo finalmente. Entonces la gente, como ve que hay una inamovilidad en cuanto a estas demandas o resoluciones, pues obviamente dice, ¿será que están ayudándole? ¿Será que están, cómo se llama, de alguna manera arropando lo que muchos sospechan y lo que ha denunciado en varias ocasiones el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que el sistema judicial de El Salvador está corrupto? Vamos a volver después de la pausa comercial. ¿Cuál es su opinión respecto a este tema de la depuración, la transparencia judicial, la necesidad de depurar casos, ya que el juez, como muy abiertamente lo dijo, ¿no?, y muy sinceramente lo dijo, yo tengo 3 demandas, Levis y Talmir tiene 5, no sé cuántos jueces más? Ese es el problema, que no hay como mucha información y que no se depuran estos casos, porque al final probablemente el juez sea inocente, pero la gente que oye de 3 demandas contra el juez o 5 contra Levis, los califica inmediatamente como culpables, o puede decir, bueno, esta persona entonces no tiene la solvencia moral para ser juez. Digo, mira, a ver, hay ¿por varias- dónde hay que entrarle a esto? Es la Corte la que tiene que de unos verdad pequeños comenzar en elementos eso. comparativos. Cuando se habla de depuración en la fiscalía, se hacen unas barridas y se saca ya con marcos jurídicos especiales. Ahora ya hay un marco especial que permite constante depuración dentro de la fiscalía, pero no le creen a la fiscalía que se autodepure. Igual, la policía tiene la inspectoría,
Ahora han hecho ahí una separación de las nominaciones y no se les cree mucho cuando hablan de depuración policial, precisamente porque están entrelazados los organismos que hacen el proceso de depuración. Porque de repente son juez y parte en De ese sentido. repente son jueces y parte. Lo mismo pasa con el órgano judicial. Es decir, dentro de la Corte Suprema, dentro del órgano judicial está la entidad que revisa el actuar de los jueces y al final son los magistrados y es el mismo órgano judicial que se debería autodepurar, con el agravante de que en la policía, en la fiscalía y en los demás órganos los funcionarios no son vitalicios y en el órgano judicial sí son vitalicios, ahí son de carácter permanente, o sea, no son por un plazo definido, por lo tanto son por tiempo indefinido. Eso le da dudas a la población, a los sistemas de que el proceso sea real y efectivo. Para mí, lo que debería aplicarse, divulgarse, son temas de más transparencia. Por ejemplo, El Salvador se adhirió a los principios de Bangalore sobre ética judicial. Entiendo que en 2007 no se ha divulgado todo lo que eso significa, la adhesión de El Salvador a todo eso. Hay que divulgarlo, presionarlo y obviamente apoyarse mucho en la prensa. Casos como el del presidente Flores, si se le quitara el ingrediente de ideología que yo mencionaba antes, pudiera generar una opinión imparcial y objetiva acerca del actuar de los jueces. Entonces, y toco el mismo tema porque muchas veces la crítica que se le hace al sistema judicial o a los jueces también tiene imbuida el contexto ideológico o político, o el sesgo político que pudiera decir, es que yo lo acusé porque dio un fallo en contra de mis intereses. Entonces, eso... Pero por eso mismo es necesario depurar expeditamente esos casos de demandas. Claro, hay que tener sistemas expeditos de depuración que no existen. Judicial. No existen para nada. Y por otro lado, también hay jueces que tienen el privilegio jurisdiccional del antejuicio. Para mí, deberían ser como los alcaldes, si se les van a demandar, tienen que garantizárseles sus derechos de defensa y tal, pero tampoco tendrían que ir al foro político, que es la Asamblea Legislativa, para decir si tienen fuero o no, o a la Corte en este caso. De tal manera que sí, hay que hacer ajustes, pero yo no puedo afirmar de que el órgano judicial es corrupto. Como en todo, pueden haber elementos y hay que depurarlos y procesarlos, pero no podemos hacer una afirmación es genérico. Una afirmación categórica que la ha hecho el Departamento de Estado, dije nada más, ¿no? Y lógicamente la población, mucha de la población cree lo mismo, de que el sistema judicial está corrompido. Ulises del Dios Guzmán. Bueno, mi opinión no es que el sistema judicial esté corrompido. Que pueden haber actos de corrupción dentro del sistema es cosa distinta. O y elementos. sí lo creo, pero es diferente. Pero son actos aislados y son casos realmente que no son generalizados. Lo que ocurre es que un solo caso, y sobre todo un caso de gran magnitud, tiende la gente a creer que eso está generalizado. Y en este caso en particular, ni siquiera, en el caso de Francisco Flores, para cruzar un tema con el otro, ni siquiera hay indicios en realidad de ninguna corrupción, simplemente son decisiones que está dando un juez que parece ser que no son de la aceptación popular, al menos de algún grupo que tiene una gran presencia mediática, porque realmente en la población yo realmente no podría atreverme a decir si eso es popular o impopular. Lo que sí yo lo reconozco a un juez es el hecho de que resuelva de conformidad con los hechos y el derecho, y no que resuelva de conformidad con la presión mediática, con el respeto de los medios de comunicación que ejercen una función de monitoreo y de transparencia, lo cual está magnífico, pero que no debe de llegar a tanto como para afectarle la decisión de convicción y la intelectual del señor juez, que debe de resolver de conformidad con los hechos y el derecho. Esa valentía, esa entereza es la que garantiza y forma parte de la misma imparcialidad judicial. Ahora, con relación a las denuncias, en realidad no es un problema propiamente del juez que tenga chorrocientas millones de denuncias, la que tenga. Si cualquiera la puede ir a meter una denuncia y ya parece que está denunciado, y eso ya le representa un problema en algunas aspiraciones de promoción incluso de los señores jueces, y en ocasiones son denuncias que pueden estar presentadas por insatisfacciones, claro, pero son denuncias, por venganzas, eso insisto yo, sea por lo que sea, venganza. son denuncias que deben de ser procesadas. Es que deberían porque al de final serlo. la percepción, la sensación que le queda a la población es que el juez
puede haber cometido actos de corrupción, favorecimiento Por de eso justicia, digo, etcétera, deberían ¿no? de serlo, deberían de ser tramitadas y resueltas realmente en Hay una cuestiones mora en cuanto a eso, en cuestiones lógicamente. de meses, pero realmente se tardan años en resolver alguna decisión. Y mientras tanto, el señor juez ahí aparece con esa espada Viñeta, de Damocles claro. que ahí que está pendiente y que afecta la independencia judicial. ¿Por qué? Porque el juez, que es independiente desde el punto de vista jurisdiccional, pero tiene una cierta dependencia desde el punto de vista disciplinario con relación a los jueces que son, entre comillas, superiores y que eventualmente pueden cruzarse las líneas. Es decir, la independencia jurisdiccional eventualmente puede ser afectada por la dependencia disciplinaria Pues, y eso es totalmente dañino ¿por qué la para el Corte sistema. no limpia esos expedientes entonces? Carece de un instrumento legal moderno, carece de una estructura adecuada. Solo para vía de ejemplo, investigación judicial ni siquiera es creada por ley, sino que por un decreto presidencial de la Corte Suprema de Justicia. Tenemos magistrados que están absorbidos por sus funciones jurisdiccionales. Conozco magistrados que se niegan rotundamente a meterle mano a la parte administrativa. Algunos magistrados, y no voy a decir nombres porque incluso ya algunos ya ni están, pero ¿y yo cómo voy a resolver en contra si este es el que me estuvo apoyando en la campaña, hombre? Eso es lo peor. Entonces, y yo creo que es inocente. Lo peor es de que alguna gente piensa que eso es un favor y realmente le están perjudicando. A mí, O sea, la gente cree que al no investigarle le están haciendo un favor y por el Sí. contrario le perjudica. claro, yo ahorita paso con cierta inquietud con los 3 casos que tengo. ¿Por qué? He tenido la suerte de que desde que soy juez, los magistrados que han estado son gente ecuánime, razonable, pero yo no tengo garantía de que cuando ya esté a punto de jubilarme de repente va a venir un grupo de magistrados que lo que menos tenga sea de ecuanimidad y me van a dar una Ahora, destitución. imagínese si usted que es juez duda de la objetividad con que pueden actuar los jueces de la Corte Suprema de Justicia, los magistrados, ¿no? ¿Y cómo no va a tener dudas la población? Si usted que juez la tiene, ¿cómo no va a tener duda la población del actuar de jueces, del actuar de magistrados, del actuar del sistema judicial? Pero es que aquí también tenemos un problema adicional. Desde hace muchos años, los políticos han sazonado Ajá. un plato a la población de desconfianza contra los jueces. Y va a sonar feo lo que voy a decir, pero uno de ellos, el propio expresidente Flores, durante algunos meses salía una vez por semana a él Acusando a los jueces. acusando a los jueces y el resto de la semana salía su gabinete de seguridad acusando a los jueces. Entonces, han ido despertando sazonando esa desconfianza a la población sin ningún motivo válido. Y para colmo, y concretamente en el caso del presidente Flores, salía sembrando esa desconfianza hacia los jueces, y él tiene una mancha negra en cuanto a administración de justicia, que no investigó la muerte de más de 100 personas muertas por metanol. Simplemente como eran bolitos de la calle que fueron a comprar alcohol y les dieron metanol y se murieron, mala suerte. Y no investigó nada, lo cual no es culpa de los jueces. El juez es responsable de que el expediente entre a los tribunales. Claro. Antes de que entre, no tiene ninguna responsabilidad. Y Pero también es responsabilidad, no de los jueces, pero sí de la Fiscalía. de Que en ese fiscalía y momento no policía. recuerdo quién era el fiscal y no sé si hizo Yo algo no- respecto yo a ese no tema. era, yo no era. Lo aclaro, dice Félix Garrizafi. No, qué bueno No, que lo lo que aclara. pasa es que en complemento de lo que dice el juez, la Fiscalía no tiene el instrumento propio de investigación, lo hace a través de una ficción jurídica que es ¿cómo se llama? Autoriza a la policía para que haga las investigaciones materiales, porque la Fiscalía no tiene ni presupuesto ni especialistas, entonces lo hace a través de la policía, pero si la policía, que es del Ejecutivo, no investigó, pues sí tiene una dosis de culpabilidad, como dice el juez.
Claro. A ver, Félix, ¿es la Corte entonces la llamada a empujar esta depuración? No sé cómo se ha hecho en otros países, si se ha hecho, ¿no? Qué tan difícil es, como lo dice el juez Arévalo, qué tan difícil es comenzar un proceso depuratorio al interior del sistema judicial. Dice, no tienen las herramientas, decía el juez. Y uno se pregunta, ¿es una comisión la que tiene que formarse al interior de la Corte para decir, señores, aquí están todos los expedientes de los jueces que están siendo demandados y comience a investigarse cada uno de estos casos, digo, para aras de la transparencia y de limpiar expedientes, como dice el juez, que a lo mejor pues no son culpables? Mira, yo no soy partidario de las depuraciones masivas. Ajá. Yo creo que la persona a la que se le ha afectado, se le ha violentado su derecho o cree que tiene asidero legal para una acción de ese tipo, tiene que ir y ocupar las instancias que ya la ley le da, y si no se la da, pues ahora tenemos magistrados que reciben y procesan tanto amparos como otro tipo de procesos, pero lo importante es que se haga uso de las instancias, que se denuncie y que se invite a los medios de comunicación. Ahora, hay un montón de injusticias, siempre las van a seguir habiendo, pero lo importante es que haya una denuncia y que se ocupen las instancias respectivas. En la medida que esto se divulgue y se multiplique, el proceso de depuración va a irse articulando y aceitando para que los casos se vayan resolviendo. Pero si nadie denuncia, o si denuncias, si dejas tirada la denuncia, es porque o no te importaba o no tenías los fundamentos, pero si estás pendiente, estás atento a la acción, entonces alguna respuesta te tienen que dar, y si no, pues ahí están los principios constitucionales de la debida respuesta y todo eso. Vamos a hacer la última pausa, regresamos en breve. Bueno, estamos de regreso. En breve vamos al enlace con la Radio 109. Ulises, ¿alguna reflexión sobre este tema, ¿no? De la transparencia y de las herramientas que necesita la Corte Suprema de Justicia para poder hacer una depuración efectiva del sistema judicial? Bueno, en primer lugar creo que si a la Corte se le encarga de puristar todo ese montón de casos, van a haber una serie de injusticias ahí, porque va a predominar la producción en masa más que la calidad de las resoluciones judiciales. Así que para mí eso es de mucho cuidado. Es más, yo no lo recomendaría. En segundo lugar, tampoco recomiendo que sea desde el punto de vista técnico, independientemente de la calidad y respeto de los señores magistrados. Tampoco creo que sea conveniente que sean los señores magistrados los que tengan el poder disciplinario sobre los señores jueces. Y si no es, entonces ni los magistrados ni la Corte. Independientemente, eso se puede pensar realmente quién debería hacerlo, pero desde el punto de vista técnico no es conveniente, porque es el superior que va a conocer, pero desde el punto de vista de los recursos. Y eventualmente esa capacidad de que no solamente es un superior desde el punto de vista de los recursos en la parte jurisdiccional, sino que también disciplinario, puede ser que le da un cierto poder al señor magistrado sobre un señor juez que ahí tiene un montón de demandas. Y mire, acuérdense que de repente va a aparecer ahí en el pleno y el voto del magistrado puede ser decisivo sobre qué es lo que la suerte ya personal del juez. Y eso lo puede ser vulnerable con relación al que va a decidir. Por eso es que realmente, en realidad, es digno de admirar a algunos jueces que tienen la interés de resolver independientemente de que les parezca bien o les parezca mal a la ciudadanía. La ciudadanía realmente sería más perjudicada si serían los medios de comunicación los que determinaran cuál es el sentido de la resolución judicial. Así, solamente de pasada te digo, por ejemplo, uno de los casos que yo recuerdo, a un señor juez lo destituyeron una vez porque se tardó un día más del plazo señalado para resolver, un día más. Y paradójicamente, o sea, cómicamente, le estaban resolviendo esa destitución celebrándole las la fiesta rosa. Es decir, 15 años después le estaba resolviendo la Corte Suprema de Justicia a ese juez que porque se tardó un día más en la resolución, lo destituyeron por haber resuelto fuera del plazo. Y esto es que ni siquiera había resuelto poniendo en libertad al procesado, sino que decretando la detención provisional. Entonces, mire, de justicias a injusticias, las apariencias engañan. Por eso es que no debe de ser el mismo órgano que está encargado de la jurisdicción el encargado del poder disciplinario. Bueno, por eso hablaba yo de la creación de una comisión quizás, ¿qué? Externa, ¿no?
Pero mientras tanto, esos casos continúan en la Corte Suprema de Justicia. Y lo otro es, mire, en todos los procesos, de todo tipo, judicial y administrativo y disciplinario, en todas partes del mundo, excepto aquí en El Salvador, se aplican las caducidades y las prescripciones, menos aquí. Alguien por delito de los más horrorosos que tú querrás, pueden ser secuestro, homicidio, lo que sea, tienen ciertos plazos para la prescripción antes de y durante el procedimiento, menos los jueces. A ellos les pueden pasar 5 años, 10 años, 20 años y cualquiera, por insignificante que sea la denuncia, no pueden aplicársele las reglas de caducidad ni de prescripción. Es un tipo de proceso definitivamente arcaico. Es más, es hasta inconstitucional, porque ese proceso ya tiene que verse adecuado a las reglas del debido proceso. Ulises, no es correcto lo que está haciendo desde tu punto de vista, desde tu análisis, no es correcto, no es lo más conveniente, mejor dicho, ¿no? Tal vez sea correcto, pero no conveniente, de que la Corte Suprema de Justicia, que los magistrados de la sala vayan a conocer los 5 expedientes de Levis y Talmiro Orellana. Bueno, con esta legislación así va a ser, pero digo que no es conveniente que eso se haga de ese modo, porque no son las personas más adecuadas desde el punto de vista institucional, no desde el punto de vista personal, porque yo creo que ahí en la Corte Suprema de Justicia hay personas que son inteligentes y muchas de ellas son probas, de las que yo conozco realmente son inteligentes y probas, pero no es institucionalmente lo más aconsejable y se ve que no debe de ser el mismo que tiene el poder disciplinario sobre el juez el que tenga esa facultad de hacerlo, porque él puede tener la capacidad para influenciar en sus decisiones judiciales y entonces eso es totalmente inconveniente. Por eso es que debe de separarse la función disciplinaria, porque al juez y muchos de los jueces y muchos de los magistrados, incluso, ¿por qué es que realmente no camina el proceso de la entre comillas, depuración de los jueces? Primero, que ese término de depurar es realmente peyorativo. La gran mayoría de denuncias que están ahí deberían, con las reglas modernas, declararse la caducidad, la prescripción, y muchas de ellas, al conocer en el fondo, deberían de ser desestimadas. Pero una tarea semejante realmente va a absorber una gran cantidad de tiempo a los jueces de la actividad jurisdiccional, y lo que más le preocupa a los jueces de la Corte Suprema de Justicia es la actividad jurisdiccional, y aún así todas las salas están en mora. Quiere decir realmente que es un sistema que ya caducó, que ya fracasó, que ya no funciona. Entonces hay que revisar y diseñar otro sistema. Ok. ¿Comentarios? Muchos piensan que el Consejo Nacional de la Judicatura debería de ser... ¿Asumir esa responsabilidad? Asumir esa responsabilidad. A mí me parece bien, pero no con la organización que tiene actualmente. Porque el Consejo Nacional de la Judicatura, en otros países es conocido como el gobierno de los jueces. Aquí, simpáticamente, de los 7 miembros, solo uno es el representante de los jueces. Y por ley, que me parece que es totalmente inconstitucional, tiene prohibido asumir la presidencia. Entonces, ¿cuál gobierno de los jueces? Es un absurdo, un disparate. ¿Y por qué no me parece? Porque 3 de sus miembros son abogados particulares, que en cualquier momento podríamos estar hablando que son litigantes. Claro, no van a estar litigando cuando sean concejales, pero tienen su bufete y le van a decir al colega, ¿cómo te ha ido con el juez fulano? Es un desgraciado, todos me las rebota. Ya le voy a tirar una auditoría. Claro, es un problema. Y sumemos que un cuarto miembro es del Ministerio Público, que también es litigante institucional, pero es litigante. Sí. Otro tanto. Me despierta demasiada desconfianza. De acuerdo. Debería de ser de jueces. Varios me van a decir, no, porque entonces no hay objetividad del juez. Con todo respeto, yo sí creo que un juez puede válidamente, objetivamente e imparcialmente juzgar a otro colega. Pero vamos del tema que se convertiría en juez y parte, ¿no? Al hacer eso. No. ¿Parte de qué? Es decir, porque son el mismo gremio. Yo he enjuiciado a algunos jueces por diferentes delitos, por títulos falsos, que no eran falsos, por cierto, eran irregulares, pero no falsos, por falsedad ideológica,
y por otros delitos. Y con todo respeto y con Claro. y O sea, juez y parte lo ha sería hecho bien. que, por ejemplo, su caso formara parte de esta comisión, porque tiene casos pendientes. Pudiese ser, pero lo que pasa es que entonces proceden también las mismas causales de excusa. Si yo formara parte del Consejo Nacional de la Judicatura y llegan los 3 casos que tengo, yo me excuso y subo Claro, al suplente. ok. Correcto. Félix, finalmente su Sí. opinión antes de ir a la pausa y terminar, por supuesto, la entrevista. Fíjate que originalmente el Consejo Nacional de la Judicatura se diseñó para que fuera el ente administrativo de la Corte Suprema de Justicia, para que le llevara la administración y para que los magistrados solo resolvieran casos y para que velara por toda la parte de la administración de los jueces. Después esto se cambió a última hora, a la hora de darle el carácter constitucional, y se metió siempre las potestades y se relegó el Consejo Nacional de la Judicatura a lo que ahora hace, que es básicamente evaluar jueces y elegir precandidatos a magistrados. De nuevo, el problema es la ideologización en el proceso de elección de los concejales al Consejo Nacional de la Entonces, Judicatura. esa es como la gran Ese enfermedad. Es el tema, esa es la gran enfermedad que nos aqueja. En el momento que la democracia salvadoreña logre quitarle el componente político ideológico a las elecciones de segundo grado, El Salvador va a cambiar significativamente. Ok. Señora, muchas gracias por haber estado con nosotros. Juez Arévalo, muchas gracias, un gusto. Un saludo a todos. Ulises del Muchas Dios gracias, Guzmán Romeo. también. Gracias a todos los televidentes. Félix Garrizafi también, Igualmente. muchas gracias. Muchas gracias por haber atendido el llamado. Nosotros hacemos una pausa, ¿sí? ¿O terminamos ya? Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos el día de mañana a las 5:30. Es todo. Buenos días. Mr. Donut, abiertos las 24 horas, presentó.